Muy bien, quiero presentarme. Soy Pablo Pinto, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios ANDE. ANDE esta asociación es una organización que ya tiene 65 años de historia y trabajo en el Ecuador. Tal vez es uno de los pocos o tal vez el único gremio empresarial cuya función principal es la búsqueda del bien común. Normalmente nos hemos enfocado al ámbito empresarial, al ámbito político-económico para tratar de buscar reformas a política pública en el aspecto de empresa, para el desarrollo de la empresa, la productividad, pero con la ocasión de nuestro amigo que ahora se los voy a presentar, nos ha llamado mucho la atención su presencia acá y queremos iniciar una nueva etapa. Y esta etapa es la de los encuentros de Ande, pero los encuentros de la familia Ande. ¿Y qué quiere decir esto? Queremos empezar a hablar de la familia. Los empresarios tienen una familia, los colaboradores tienen una familia y la familia se convierte entonces en el núcleo central del desarrollo de la economía y de las relaciones sociales que tenemos en nuestro país. Entonces, ¿qué mejor ahora? Nos sentimos muy contentos de poder presentarles a Nicola Esperanza. Nicola es de origen italiano, pero vive en Bruselas y les cuento por qué. Él, a su corta edad, puedo decirlo, Nicola, es el director de la Federación de Asociaciones Católicas de Familias Europea. Entonces, te doy la bienvenida, Nicola. Gracias, gracias, Qué Pablo. bueno que estés acá en Ecuador. ¿Qué te trae aquí a Ecuador? ¿Por qué un viaje tan lejano? Cuéntanos. Es un regalo, antes de Para todo. nosotros también. Un regalo de verdad estar aquí con vosotros en Ecuador. Y es una invitación que recibí por parte de la Fundación Konrad Adenauer y la Fundación Sembrar, que organizaron este encuentro este fin de semana, viernes y sábado 7 de octubre, Encuentro Quito. Con esta idea, este espíritu de buscar juntos, intentar de construir la paz juntos. Quien ha dicho, es un poco el título que se han dado, que todo está perdido. A veces tenemos un poco la tendencia de pensar que, bueno, no merece la pena, no merece la pena luchar, no merece la pena seguir viviendo, ¿no? en Ecuador, llevando a cabo empresas llevando su empresa, su aporte eh, a la vida pública, al bien común. Y creo que este encuentro sea fundamental, llega en un momento histórico importante para vuestro país. Y para mí es un regalo de veros llenos de energías, eh, llenos de esperanza también. Por supuesto. Y no es para hacer un juego de palabras con mi apellido, pero espero de verdad de llevar un poco, ¿no? Un poco más de esta esperanza. Y claro, aprovecho también de esta ocasión para encontrar las asociaciones como ANDE que trabajan, como decías tú en la presentación, para el bien común de verdad. Y creo que tenemos que unir las fuerzas entre asociaciones distintas, de distintos intereses, pero hay un bien común por el cual trabajamos juntos. Una casa común, nos Una, dicen, ¿no? exacto, exacto. Y no solo entre asociaciones de distintas orígenes en el mismo país, pero también asociaciones y realidades distintas de países y de continentes distintos, Así ¿no? es. Yo llego de Europa con mi experiencia muy limitada por edad y por la geografía. Eh, pero necesito ver lo que pasa aquí, porque sé bien que lo que pasa aquí tiene una influencia también con lo que pasa en Europa. Y al revés, Ujú. al revés. Vivimos en un mundo totalmente globalizado, en el cual los cambios se verifican de una forma muy rápida.
y tan rápida que, me lo decía la semana pasada, estaba en Albania por un poco el mismo tema, encontrar y inspirar asociaciones de familias. El conductor en Albania me decía, aquí en este pequeño país hemos salido del comunismo y vivimos unos cambios tan rápidos que son tan rápidos que dejan un vacío. Este vacío se ve también en la falta de esperanza, justamente. Por supuesto. Y la falta de esperanza genera una serie de problemas que vamos a comentar un poco más tarde. Vemos que estos vacíos que se generan en la sociedad nos permiten ver una serie de problemas que se generan en todas las edades, ¿no? Uno de estos problemas, una de las consecuencias de este vacío y de los problemas que generan el vacío es que la gente se encuentra perdida y, y sin esperanza. Y al estar en esta circunstancia, entonces surgen dos o tres problemas básicos. El primero, el suicidio, ¿no? Vemos que los chicos desde los 8 a 12 años hasta los 22, 24 años en la región, en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Europa, se ve que es la principal causa de muerte de adolescencia, ¿no es cierto? Y eso es terrible. Muchas otras confusiones. Por ejemplo, cuando yo trabajo con los chicos en las sesiones de coaching, les pregunto a manera de broma, oye, ¿quién es más importante, tú o tu mascota? Y empieza a surgir mucho, y no solo de niños, sino de adultos que dicen la mascota. Entonces, claro, tú ves en otros lados que hay gente que se empieza a creer perro, etcétera. Supongo yo que todas estas cosas son las que hacen que una federación como la que tú estás cobren relevancia en el mundo y nos ayuden a llenar estos vacíos. Cuéntanos un poco, ¿qué hace la federación? ¿Cómo están trabajando? Sí, la Federación de Asociaciones Católicas de Familias en Europa reúne a 32 asociaciones familiares. ¿Qué quiere decir asociación familiar? Son todo tipo de asociación, de organización de la sociedad civil que trabaje con las familias, que sea formada por las familias mismas. Y hay en Europa muchos tipos distintos de asociaciones de familias. Las que están más enfocadas en en la formación de los padres, que los padres se encuentren, otras que están más enfocadas en el tema de la acogida de los, por ejemplo, familias que adoptan hijos, asociaciones que están enfocadas más en la preparación al matrimonio y que llegan a ser también a hacer un servicio para la comunidad toda, no solo para preparar al matrimonio religioso, sacramental, pero también al matrimonio civil, con acuerdos a nivel local, con regiones y entidades civiles. Y estas entidades civiles entonces coordinan con ellos para una formación prematrimonial. Sí, sí, eso se pasa a veces en Francia, se puede pasar a veces en Italia o en Malta también. Nuestras Increíble. asociaciones a veces hacen esto también. Ya. Entonces hay una variedad de actividades que estas organizaciones pueden hacer con el objetivo al final de unir las fuerzas, de crear redes, porque nos damos cuenta que la enfermedad de nuestra época es de verdad la soledad, la falta de encuentro, la falta de ocasiones de encuentro. Y la pandemia y la experiencia, no sé cómo lo habéis vivido aquí en Ecuador, pero en Europa, en casi la mayoría de los países, hemos tenido políticas muy rígidas de lockdown, como se dice en inglés, de encierro, ¿no? ¿Y qué ha hecho esta pandemia? Nada más que poner a la luz, revelar las debilidades de nuestra sociedad, debilidades que ya existían. Pero al mismo tiempo
lo que hemos dicho, hemos visto con nuestras asociaciones en toda Europa, es que los que han sufrido más en esta pandemia han sido los que estaban solos, lejos de sus familias y las familias mismas, si no tenían una red, una comunidad con la cual estar conectados por los medios también digitales, han sufrido mucho más, mucho Así es, más. así es. Tú me comentabas antes que esta no solo es una red de familias católicas, Sí. es una red católica de familias. Cuéntanos Exacto. la Es diferencia, decir, porque me es parece un muy poco interesante. el espíritu del ser católico quiere decir ser universal, es decir, ser abierto. Fantástico. Entonces, Que no todos siempre los... es visto de esa manera, ¿no? Pero la realidad es esta, ¿no? Ajá. Que es todo lo contrario a lo que a veces muchos piensan, ¿sí? Estamos abiertos a todos los que quieran cooperar para el bien común, los que comparten, claro, nuestra visión antropológica, humana, y ven y quieren juntos construir este bien común, esta sociedad. Um, Muchas asociaciones acogen familias de todos orígenes distintas. El punto es crear puentes. El punto es hacer acciones concretas para que las familias se encuentren y tengan iniciativas de solidaridad, de fraternidad y también de formación, ¿no? Todas esas iniciativas después les dan una cierta capacidad de ser reconocidos a nivel público Ajá. como actores de la vida pública. Qué interesante. Y es esta la razón por la cual yo estoy en Bruselas. Vivo en Bruselas porque es la sede de la mayoría de las instituciones europeas que están allí y antes de las cuales yo represento a todas estas asociaciones. Ya. Y si a mí me acogen, si a mí me escuchan o por lo menos me oyen, me reciben, es porque detrás de mí no simplemente hay unas ONG que trabajan, que reivindican algo, ¿no? Detrás de mí hay un pueblo, hay unas familias, hay unas personas que trabajan en el campo, en la realidad, en el día a día de los problemas de las familias. Cuéntame, antes de pasar a las obras, porque me interesaría tocar ese tema, me hablabas de grupos distintos. ¿Qué grupos distintos, qué familiares pueden estar integrándose? Bueno, hay un poco de todo. Como lo decía antes, familias que adoptan a niños Ajá. no viven experiencias distintas, ¿no? Necesitan también tener encuentros entre Pero no ellas necesariamente mismas. son católicos Y no tampoco. necesitan, claro, claro, no necesariamente ¿Y son qué has católicos. encontrado en Francia? ¿Qué has encontrado? ¿Qué tipo de Por ejemplo, vinculaciones familias encuentras? musulmanas que Ajá. ven, comparten con nosotros muchas veces los desafíos culturales, los desafíos de la educación. ¿Quién decide sobre lo que nuestros hijos van a estudiar en las escuelas? Lo vemos también en Bélgica. En este momento hay una alianza natural que se hace entre padres de familias, que es una alianza no ideológica, que no sale desde intereses particulares de parte, pero una alianza para que se respete simplemente la responsabilidad de los padres a educar a sus hijos. Quiero Y entender eso. Me estás hablando de libertad educativa, la capacidad sí, de elegir exacto, escuela, por ejemplo, de exacto, elegir un pensum de estudios, ¿sí? exacto. ¿Y cómo se contrapone con el Estado eso? Eso es muy interesante porque si miramos al derecho internacional, el derecho internacional protege a esta responsabilidad de las familias, protege. A nosotros no nos gusta mucho hablar de derecho, porque el derecho nos reenvía a algo que viene de lo alto, ¿no? Que el Ajá. Estado concede. Pero nosotros entendimos el derecho, si queremos decirlo así,
como algo de natural que llega desde la capacidad natural de la familia, su función, su papel básico, fundamental, que es este de la educación. Su rol. Y antes del Estado, entonces el rol de la familia es de proteger a los niños de las ideologías. Ajá. Esto que estoy diciendo tiene una razón, porque cuando los que escribieron, por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos, estas personas tenían la experiencia de cómo el Estado totalitario entraba en Alemania y también en Italia y en otros países, entraba en la vida de las familias, quería entrar por lo menos en la vida de las familias. Entonces se hizo claramente, se consagró, podemos decir, esta responsabilidad de los padres en el derecho internacional, precisamente para proteger la persona y su familia y su alrededor de la ideología. Y estamos viviendo un cambio porque ahora vemos al revés, como si la familia fuera una amenaza a la libertad de Así los es. hijos. Y eso es absurdo porque es todo lo contrario de la significación originaria de esta responsabilidad. La familia está allí para proteger, está allí para crear esta zona de protección entre la persona, que puede ser el niño, pero también los padres mismos. Son protegidos por los niños de alguna forma. Y no hacer que el Estado directamente entre en la vida de la persona. Entonces, un resumen tal vez aquí de lo que te entiendo. El Estado está para garantizar que no entren las ideologías en el proceso formativo de los niños. Esta Y es es una un de las... derecho, no un derecho. Es un rol de la familia Exacto, el educar a los hijos y elegir la mejor educación para los exacto. niños. Y ¿Sí? esto lo podemos aplicar a varios temas que están conectados con el tema de la familia. Por ejemplo, el tema de las políticas familiares. ¿Qué quiere decir política familiar? ¿Qué queremos que el Estado haga por las familias? Nosotros no estamos pidiendo al Estado de resolver los problemas matrimoniales, los problemas con los hijos, de la educación, de entrar y dar simplemente dinero para que las familias sean más ricas. No, esto, no creemos que sea el papel del Estado. Nosotros lo que pensamos que el Estado tenga que hacer sea de quitar los obstáculos que permitan, por ejemplo, a las parejas jóvenes de fundar una familia, que lo hacen más difícil. Creemos que el Estado tenga el papel de reconocer el aporte, la contribución de la familia al bien común, por ejemplo, con políticas fiscales que reconozcan esta aportación. Entonces, unos desgravios fiscales hacia las familias no es una cuestión de ayudas sociales, ¿no? Es una cuestión de justicia, Así es. porque lo que hace la familia tiene que ser reconocido de alguna forma. Y después, ahí llega la responsabilidad de las familias mismas. Llega la responsabilidad de los padres en el tema de la educación, de hacerse actores y también en las políticas públicas. Y es en este sentido, nosotros nos apoyamos mucho en unas palabras proféticas, creo yo, de San Juan Pablo II, que en Ujú. Familiaris Consortio dijo, si las familias no se dan cuenta, estoy parafrasando, más Así o es. menos era así, decía, si no se dan cuenta de los desafíos, si no se hacen protagonistas de estas políticas públicas, serán las primeras víctimas de los males que se han limitado a observar con indiferencia. Y yo creo que eso nos está pasando ya de Sí. diferentes formas en todos los Por eso países, digo que ¿no? es una profecía. Definitivamente. Entonces, vemos acá una sociedad separada. Las ideologías nos han roto como sociedad, nos han contrapuesto unos contra otros, nos han querido hacer ver como enemigos y cada vez los estados en diferentes países
también acá, nos empiezan a quitar a los papás la potestad de guiar el camino de los hijos, ¿sí? Y empieza a asumir el Estado, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de políticas están promoviendo ustedes desde la federación? Precisamente nosotros pedimos que el Estado reconozca el papel de los padres. Por eso necesitamos también que las asociaciones locales y lo que hacen nuestras asociaciones en toda Europa tomen la palabra a nivel público, digan, ya está, lo expriman también, porque a veces muchas cosas se han pasado, esto lo digo con los estudios que hemos hecho de la experiencia europea, de decir, de ver cómo muchas cosas se pasan por el tema de la indiferencia, lo que decía antes. Y que la familia, como tú decías, que es algo que cada persona tiene, ¿no? Todos tenemos una familia, ¿no? Y el riesgo es que nos parezca algo al final, muy básico, que no tiene que ser valorado. La realidad es que vemos que esta indiferencia nos lleva a un estado que tome siempre más espacio. En el tema de educación, para regresar a la pregunta, nosotros lo que siempre vemos que se necesita dar a los padres este conocimiento muy básico, muy simple, que su responsabilidad les appartiene, es una responsabilidad suya, que no se te puede quitar una responsabilidad, no se te puede quitar. Claro que si hablamos de derechos, ya empieza a ser distinto, porque cada uno ahora quiere derechos, Así es. pero nadie quiere tomarse su Las obligaciones, responsabilidad. así es. Y los padres saben que tener un hijo es una responsabilidad, les lleva esta carga, ¿no? Que es también muy gozosa, que es una maravilla. Pero el primer elemento es de que los padres sean conscientes que el derecho internacional está de su parte. Esto yo nunca me cansaré de repetirlo. Me he encontrado muchas Muy veces importante, enfrente de situaciones muy concretas, de padres que se encontraban antes de programas escolásticos que no podían compartir, y tenían miedo para sus hijos, y sus hijos también no tenían ganas de entrar en esto. Entonces, decirle, mirad, antes de la escuela vosotros tenéis todos los derechos, el derecho internacional está de a vuestra favor. parte. Y también, pero, darse cuenta que en una sociedad digitalizada, en la cual muchas ideas entran en las casas, ¿no? Con estos medios de comunicación que no hay que demonizar, ¿no? Se dice demonizar. Es una herramienta, está muy bien lo que tú dices. Pero hay que darse cuenta que entran algunas ideas, entonces nosotros tenemos un papel más, ¿no? de guía. de guía, de decirle a los hijos, a los niños, otro punto de vista. Exactamente. Yo veo ahí algo muy importante, tratando de rescatar algunas ideas. Uno, tú hablas siempre de la soledad, Sí. pero la soledad no es solamente individual. Exacto. Hay la soledad de las familias, Exacto. de no sé cómo educar a mi hijo. Sí. ¿Sí? Y ahora hay muchas condiciones en los chicos, ¿no? Sí. En ese proceso de aprendizaje y de desarrollo. Y la familia no sabe cómo actuar. Entonces, una de las cosas relevantes es el acompañamiento entre familias para crecer de esta manera. Otro tema que creo que es importante es el derecho, no, el apoyo del derecho internacional para reconocer la obligación que tenemos las familias de educar a nuestros hijos y dejarle al Estado fuera de ese rol, ¿no? Creo que es muy importante. Pero hay un tema que me gusta mucho, que es, somos una organización empresarial. Me gustaría que nos cuentes por qué este tema de la familia puede ser tan relevante para los empresarios. Bueno, antes de todos, por lo que decías antes, que cada empresario tiene su familia de una forma o de otra, y que empieza su
la mayoría de los casos, la inspiración que tuvo el señor Ferrari para entrar en este mundo, por ejemplo, para hacer este coche tan conocido. Bueno, esta inspiración también le vino de sus hijos, de sus padres, de su familia, de lo que vivió. Ese es el primer punto. Y también ver que siempre decimos que la familia es la primera, la cuna de la sociedad, la cuna, el primer bloque de una comunidad. Esto quiere decir también que la familia es el lugar donde empieza este espíritu de empresa. Un problema grave que los legisladores europeos, del cual se están dando cuenta ahora, en un tiempo en el cual Europa, ahora hablo de verdad de la perspectiva europea, Europa ya no tiene hijos. El Papa Francisco habla siempre de esta vieja Europa. Un problema grave es que la gente, y eso no es para hacer dar ningún juicio personal sobre las elecciones que libremente cada uno puede hacer en su vida, pero el hecho de no tener hijos, de tener siempre menos hijos, nos corta también, nos baja este espíritu de Estímulo empresa. de vida, el Este estímulo de estímulo, empresa, así exacto. es, de Y progreso. después entonces nosotros hablamos siempre de familia como primera empresa. La primera Ujú. empresa que un hombre, una mujer están llamados a hacer muchas veces en sus vidas es la de construir una familia. Es una pequeña empresa, Así es una es. pequeña economía de también hay que decir que economía, la palabra economía, nosotros siempre recordamos que deriva desde el griego, que quiere decir reglas de la casa, reglas, equilibrio de la familia. Casa en griego, oikos, oikia, quiere decir también familia. Así que la economía es lo que tiene que ver con la Las familia. reglas de la casa. Ajá. Y el último punto es el ejemplo de otra vez, de las empresas familiares. Y el hecho de ser empresas que nacen en familias, esto les da una fuerza muy grande. Y al mismo tiempo, pero, y creo que vosotros conocéis muy bien cómo ande estos desafíos, las empresas familiares pueden encontrar justamente en las familias, en el hecho de las relaciones, tener relaciones familiares, una debilidad, al mismo tiempo un punto débil que puede ser peligroso para la prosperidad de la empresa, ¿no? Los Así es. conflictos que se pueden hacer. Y una razón más para que las familias no estén solas. Así es, me parece muy interesante, pero hay algo que es muy rico cuando uno habla de empresas familiares y es que así como en la familia se aprende el orden, y quiero empezar con esto que dices del ejemplo del significado de economía de las reglas familiares, dentro de la familia tú aprendes que hay autoridad, que hay límites, que hay espacios de negociación, que hay espacios de mediación, ¿sí? Que hay espacios de solidaridad, de generosidad. Y pues eso cuando se lleva a la empresa, esos mismos valores son los que se empiezan a difundir en la sociedad a través de la formación de los colaboradores. Entonces, ese es un rol de la empresa sumamente importante, que el individualismo está rompiendo ese tipo de roles y las empresas muchas empresas empiezan solamente a ver el lado de la productividad y la rentabilidad, ¿no? ¿Cómo esta formación familiar está impactando sobre la sociedad, sobre las empresas, sobre la política? Porque supongo que ustedes tratan de abarcar la realidad en su totalidad, no solamente el aspecto familia interna. De-
Claro, sí, sí, eso está muy claro que todas estas actividades, el hecho de hacer redes de familias, el hecho que las familias no estén solas, esto tiene consecuencias Es un acto político, positivas. Es una no acción partidista, pero es un acto pública. político. Ajá. Exactamente. También lo que diré mañana en el encuentro Quito, que es una forma de hacer política, ¿no? Como San Pablo VI decía, la política es la mejor, la forma más alta de caridad, decía, ¿no? Ujú, Pero ujú. hay formas distintas de hacer políticas. Ahora, aquí en Ecuador estamos en tiempo de elecciones, y puede ser una forma. Pero también hay una forma que es la de estar involucrado en una asociación como ANDE. Es para las familias también una responsabilidad fundamental de tener su voz pública. Entonces, yo creo que esto tiene unas consecuencias muy fuertes, puede tener siempre se habla, para dar un ejemplo concreto, de las políticas familiares francesas en Europa, ¿no? Como un ejemplo de políticas familiares, Ujú. que se entienden no como políticas sociales, pero como políticas de inversión en el futuro de una sociedad. Ujú. Unas políticas verdaderamente económicas, mientras que las políticas sociales vienen solo para, no solo, sobre todo para ayudar situaciones de emergencias, de pobreza, Tal vez puedes situaciones poner un de... ejemplo de cada una de estas Sí, políticas. una política social, por ejemplo, aquí en Ecuador, este programa, ¿no? De iniciativa de Ecuador que crece sin desnutrición, ¿no? Ujú, Esta es una política fundamental para un Estado que quiere salir de una situación trágica que muchas familias viven. Esta es típicamente una política social. Es una situación que no tendría que existir, que nos gustaría que desaparezca. Y esta política social tiene como objetivo resolver este problema. La política familiar está allí no para que haya un problema que desaparezca, está allí para prevenir que ujú. tengamos Por supuesto. estos problemas. Es una política de prevención. Y entonces esta política consiste sobre todo, como lo decía antes, en el reconocer el papel de las familias, en el premiar eh, el papel, la contribución que los padres dan naturalmente a la sociedad con el hecho de llevar los hijos, de darle una educación, de crecerlos, y el mismo hecho del matrimonio. Hay que hablar también de esto. El matrimonio en sí es una institución pública que tiene consecuencias en la sociedad entera. Aunque no tengamos hijos en una pareja, el matrimonio en sí es un factor de estabilidad para una sociedad. Este acto público, que es el único, nuestro presidente Vincenzo Bassi es un jurista constitucionalista, él siempre dice que el matrimonio es el único acto jurídico, contrato jurídico que te compromete, con un acto así es legal, te comprometes Ujú. legalmente en algo, pero está hecho en el único interés del otro. Interesantísimo. Es el único, Interesantísimo. porque Ujú. normalmente cualquier otro contrato, yo compro una casa, hago un contrato, es que Para mi para interés. mi Ajá. interés. En el matrimonio, el origen, la base del matrimonio es para el interés del otro. Y es muy Y rico. esto tiene consecuencias. Pero muchísimas, ¿no? Yo veo cómo los chicos y las personas en general, cuando están ensimismadas, la única forma de sanarles es cuando empiezan a servir a otra persona. Exacto, Y eso es lo que tú me comentas. Y eso se aprende nuevamente en familia, ¿no? exacto. Entonces, ahora quisiera llevarte tal vez en algo nuevo para ti, pero con tu experiencia europea, algo que nos interesa mucho en ANDE es traer esa experiencia europea
que ya está aquí 20 años posiblemente, con diferentes actores, que es la formación dual, ¿no? La formación dual lo que hace es, lo que permite es una formación académica por un lado y un Mm, 50% en una formación práctica sí. en las empresas a los chicos. Pero muchos empresarios tienen miedo de ingresar a abrir sus empresas para recibir los chicos para formarse, y muchas familias creen que formar a sus chicos, a sus hijos en un tema técnico, tecnológico, es como que no has llegado a la universidad y Mm. se queda menos, cuando Europa básicamente se ha formado con el trabajo de las manos de la gente, ¿no? Es su historia. ¿Qué me puedes comentar ahí? Porque esto también tiene muchas implicaciones en la familia, Sí. ¿no? Claro, y sí, a lo mejor hay que pensar en una necesidad de cambiar de mentalidad en esto, porque justamente parte de la crisis que vive Europa en este momento es la falta de trabajo manual, ¿no? Se habla de necesidad de reindustrializar a Europa, pero ¿cómo se hace reindustrializar a Europa si no falta, No hay a quien enseñar. sí, y faltan, sí, los recursos humanos, exactamente. Entonces, esto es muy interesante. Es verdad, es algo sobre... nosotros hablamos mucho de educación informal y formal, ¿no? La escuela y la informal, lo que se pasa en la familia, en todo el alrededor de la Ujú. familia. Y también la formación profesional es lo mismo, hay que pensarla de una forma dual. Necesitamos de verdad desarrollar formas nuevas para adaptarnos también en una sociedad que cambia, Sí, es sin una ninguna sociedad duda. digital por un lado, Exacto, pero no todo se puede aprender exacto. en forma digital o en Sí, forma presencial. Hay que ir a usar las manos sí, nuevamente, ¿no? Para sí, aprender sí, haciendo. sí. Entonces, yo creo que me quedo con esto, Nicola. Es una conversación muy rica. Me Gracias. Para encantaría mí también. escucharte. Tal vez tienes algún mensaje adicional que darnos. Tú ya has conversado con algunas personas de acá. ¿Cuál sería tu mensaje para nuestros amigos, socios y amigos de Ande, a las familias de Ande que nos están escuchando ahora? ¿Qué es algo con lo que tú quisieras culminar en esta conversación? Muchas gracias, Pablo, por esta posibilidad. Para mí, antes de todo, creo que ha sido enriquecedora de escucharos, de hablar contigo y con los otros amigos que he podido encontrar en estos días aquí en Quito. Em, Creo que regreso, había empezado diciendo, espero traer un poco de esperanza, pero sobre todo soy yo lo que se va con más Qué esperanza, bueno. porque de verdad he tenido en una situación que hay que decir, es difícil, ¿no? A veces puede parecer un poco obscura. Así es. eh, ¿Qué va a pasar la semana que viene? ¿Qué va a pasar el año que viene? Y yo he encontrado tantas personas de buena voluntad y que me han dado gana de regresar y trabajar aún más también en Bruselas, porque el riesgo es de olvidar la realidad, de olvidar lo que cuenta de verdad y a lo mejor hacer una llamada a que las familias sean de verdad protagonistas. Y no quiere decir hacer cosas extraordinarias, heroicas, ¿no? Muchas familias ya hacen, muchas organizaciones ya hacen cosas magníficas que están salvando este país ya, en el silencio, de escondida. Ah, Hay que unir las fuerzas, hay que trabajar en red, y yo creo que este sea un momento histórico, geopolítico también crucial en frente de una cierta colonización ideológica que Ecuador puede subir, sube, que ya está subiendo, y, y vivir en estos desafíos juntos, no solos.
entre personas, familias y asociaciones. Ecuatorianas y europeas. Y internacionales. Internacionalmente, sí. Entonces, yo realmente, Nicola, me siento muy agradecido contigo por tu presencia acá, pero también con la Fundación Konrad Adenauer, que nos ha permitido mantener este diálogo. Me siento muy motivado a seguir con este proceso de traer temas que no son solo netamente empresariales, sino que son temas más bien de índole filosófico, también de un índole sociológico, que nos permita repensar lo que debería ser nuestro país. De verdad, estamos lastimosamente en una época tremenda sobre el tema de seguridad, con sicariato por todo lado, asaltos por todo lado, pero eso no es lo que nos define en el Ecuador y creo que la esperanza está en cada uno de los ecuatorianos, en la bondad que tienen los ecuatorianos, no han dejado de tener y lo que hace falta aquí es lo que nos dice Nicola, volver a juntarnos, unir todos estos esfuerzos que estamos haciendo por separado para poder darnos primero la oportunidad de volver a tener confianza entre nosotros, ¿no? Y con esa confianza entre diferentes poder empezar a buscar cuáles son las iniciativas que poco a poco nos van a permitir construir un nuevo país, basado principalmente en la familia. Y yo me quedo principalmente de todo este diálogo tal vez con tres cosas, ¿no? Primero, la familia no pelea por un derecho que el Estado le debe dar, no. Nosotros como familias tenemos en sí misma, es intrínseco a la familia el ocuparse de los hijos, el ocuparse de lo social y después el Estado que nos apoye para crear estas redes, que nos apoye para quitar, como tú decías, esas limitaciones que tenemos para actuar, pero somos nosotros. Me quedaría con más familia, menos Estado, con un Estado más apoyador, ¿no es cierto? Y rescatar esa libertad y esas ganas de solidaridad que podemos tener. Así que mil gracias por esta reunión, te deseo mucho éxito también en las charlas de estos días que vienen y pues tú decías hay que regresar no solamente a Bruselas, sino hay que regresar al Ecuador para continuar con esta obra que inicias. Con Así mucho que gusto. muchas gracias y gracias una vez más a Konrad Adenauer. Gracias. Buenas tardes.